¿Alguna vez te has preguntado si estamos viviendo en los últimos tiempos? A lo largo de la historia, muchos han hablado del regreso de Jesús, pero nunca antes habíamos visto tantas señales convergiendo al mismo tiempo. Jesús mismo nos advirtió que habría señales claras antes de su retorno, señales que servirían para despertar a la humanidad y preparar a los creyentes. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 33, Jesús dijo: «Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». Mateo 24, 33. Esto significa que Dios nos ha dado señales proféticas para que estemos atentos y preparados. En este video, exploraremos las 10 señales más claras de que el regreso de Jesús está cada vez más cerca. Dios no nos dejó en la oscuridad con respecto al futuro. A través de su palabra, nos ha revelado acontecimientos específicos que ocurrirían antes de la segunda venida de Cristo. Muchas de estas señales ya están sucediendo ante nuestros ojos, lo que nos lleva a reflexionar. ¿Estamos listos para su regreso? Una de las señales más claras de que Jesús está por regresar es el crecimiento descontrolado de la maldad y la apostasía en el mundo. Jesús advirtió que antes de su venida, la inmoralidad y el rechazo a Dios se incrementarían de manera alarmante. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12, Jesús dijo: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Mateo 24, 12. Esto significa que la humanidad se apartaría cada vez más de Dios, mostrando un desprecio por la verdad y un amor por la injusticia. Vemos esto claramente hoy. El aumento de la violencia, la corrupción, la inmoralidad y la indiferencia hacia Dios son señales evidentes de que estamos en los últimos tiempos. El apóstol Pablo también profetizó sobre esto en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Hoy más que nunca, vemos estas características en la sociedad. Un mundo cada vez más egoísta, sin valores morales ni temor de Dios. Muchas iglesias han dejado de predicar la verdad para adaptarse al mundo, y la apostasía, el abandono de la fe, es cada vez más evidente. Jesús nos advirtió que esto sucedería antes de su regreso, pero también nos dejó una promesa: aquellos que permanezcan firmes en la fe serán salvos. Mateo 24, 13. Por eso, como creyentes, debemos estar alertas, fortalecer nuestra relación con Dios y no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo. La multiplicación de la maldad y la apostasía son señales claras de que el regreso de Cristo está más cerca de lo que pensamos. Una de las señales proféticas más claras de que estamos en los tiempos finales es la restauración del pueblo de Israel. La existencia de Israel como nación es fundamental en la profecía bíblica, y su restauración es una de las evidencias más contundentes de que el regreso de Jesús está cerca. Dios había profetizado que, debido a su desobediencia, el pueblo de Israel sería dispersado entre las naciones. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 64, Dios advirtió: «Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra». Deuteronomio 28, 64. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano, bajo el mando del general Tito, destruyó Jerusalén y el templo, dispersando a los judíos por todo el mundo. Durante casi 2000 años, Israel dejó de existir como nación, y su pueblo vivió en el exilio, tal como lo había profetizado la Biblia. Sin embargo, Dios también prometió que en los últimos tiempos
traería de regreso a su pueblo, a su tierra. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 21 al 22, Dios declara: Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ezequiel 37, 21 y 22. Esta profecía se cumplió milagrosamente el 14 de mayo de 1948, cuando Israel fue reconocido como una nación soberana después de casi 2000 años de dispersión. Este evento fue considerado imposible por muchos, pero Dios cumplió su palabra. Jesús mismo mencionó la restauración de Israel como una señal profética. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 32, habló sobre la higuera, un símbolo de Israel en la Biblia. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mateo 24, 32. Jesús estaba diciendo que cuando veamos a Israel renacer, sabremos que su regreso está cerca. La restauración de Israel no solo es una señal del tiempo del fin, sino que la nación misma jugará un papel clave en los eventos proféticos. La Biblia enseña que en los últimos tiempos, Israel será el centro de atención del mundo, y todas las naciones se volverán contra ella. En el libro de Zacarías, capítulo 12, versículos 2 y 3, Dios advierte: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán despedazados, aunque todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías 12, 2 y 3. Hoy en día, Israel está constantemente en el centro de los conflictos mundiales, rodeado de enemigos y en medio de tensiones políticas y militares. Esto no es una coincidencia, sino parte del cumplimiento profético que nos indica que estamos viviendo en los tiempos finales. La restauración de Israel es una de las señales más claras de que Jesús está por regresar. Es un testimonio de que Dios cumple su palabra y que todo lo que está escrito en la Biblia se cumplirá en su debido tiempo. Jesús nos advirtió que, cuando veamos estas cosas suceder, debemos estar atentos y preparados. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 28, nos dice: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 28. Si la restauración de Israel ya ha sucedido, y vemos a Jerusalén en el centro de la atención mundial, significa que el tiempo del fin está cada vez más cerca. Este es un llamado a que nos aseguremos de estar caminando en obediencia a Dios, manteniendo nuestra fe firme y esperando con esperanza el glorioso regreso de nuestro Salvador. Israel es el reloj profético de Dios, y su restauración es una de las señales más evidentes de que Jesús está a punto de regresar. A lo largo de la historia, las profecías bíblicas han señalado que ciertos eventos globales marcarían la cercanía del regreso de Jesús. Una de las señales más evidentes es el aumento de guerras y conflictos en todo el mundo. Jesús habló claramente sobre esto en su discurso profético en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24, 6. Desde hace siglos, la humanidad ha experimentado conflictos bélicos, pero lo que diferencia nuestra época es la magnitud y frecuencia de estos eventos. En el último siglo, hemos presenciado 2 guerras mundiales y actualmente hay múltiples conflictos en diferentes regiones que amenazan con desestabilizar la paz global. Además, las tensiones entre potencias mundiales continúan aumentando, lo que hace que la posibilidad de nuevos enfrentamientos sea cada vez más real. El libro de Apocalipsis describe que en los últimos tiempos habrá conflictos que escalarán a niveles sin precedentes. En el capítulo 6, versículo 4,
se menciona el segundo sello, donde un jinete rojo representa la guerra, y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6:4. Esta profecía muestra que en el tiempo del fin, la paz será cada vez más inestable, y los conflictos no solo aumentarán en número, sino también en intensidad. Además, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 9, Jesús reiteró la advertencia sobre el aumento de guerras y conflictos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Lucas 21:9. En la actualidad, vemos que la guerra no es solo un problema de naciones individuales, sino que las amenazas de guerra incluyen armas nucleares, biológicas y químicas, lo que hace que los conflictos sean mucho más peligrosos que en el pasado. Las alianzas entre países y los constantes rumores de nuevos enfrentamientos muestran que el mundo está en una frágil paz que puede romperse en cualquier momento. Otra profecía clave relacionada con las guerras se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 2, donde se menciona que Jerusalén será el epicentro de un conflicto mundial. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Zacarías 14, 2. El conflicto en Israel ha sido un tema constante en la política mundial, y la tensión en Medio Oriente sigue aumentando. La lucha por Jerusalén no es solo política, sino espiritual, y la Biblia señala que esta ciudad será el centro de las batallas proféticas antes del regreso de Cristo. Jesús nos advirtió que estas cosas ocurrirían, pero también nos dio una promesa. No debemos temer, sino confiar en Dios y estar preparados. El aumento de guerras y conflictos no debe generar miedo en los creyentes, sino más bien recordarnos que cada evento es una confirmación de que las profecías bíblicas se están cumpliendo y que el regreso de Cristo está cada vez más cerca. En medio de todo esto, la Iglesia tiene un llamado claro: no dejarnos llevar por la desesperación del mundo, sino mantenernos firmes en la fe y proclamar el Evangelio con mayor urgencia. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14, «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Mateo 24, 14. Cada guerra, cada conflicto y cada crisis mundial nos recuerdan que estamos en tiempos proféticos. En lugar de preocuparnos, debemos enfocarnos en estar preparados y en llevar el mensaje de salvación a todos los que aún no han conocido a Cristo. Su regreso está cerca, y cada señal nos confirma que el plan de Dios sigue avanzando hacia su cumplimiento final. A medida que avanzamos en el cumplimiento de las profecías bíblicas, una de las señales más claras del regreso de Jesús es el aumento de terremotos, pestes y hambres en diversas partes del mundo. Estos desastres naturales y crisis humanitarias han sido una constante a lo largo de la historia, pero en los últimos tiempos, su frecuencia e intensidad han alcanzado niveles sin precedentes. Jesús advirtió que estos eventos serían una de las marcas del tiempo del fin. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 7, encontramos sus palabras: «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares». Mateo 24, 7. Lo impactante de esta profecía es que no menciona un solo tipo de crisis, sino una combinación de eventos catastróficos que ocurrirán simultáneamente. En las últimas décadas, hemos visto un incremento significativo en la actividad sísmica a nivel mundial. Terremotos devastadores han ocurrido con mayor frecuencia y en lugares donde antes no eran comunes. Los científicos han confirmado que la actividad tectónica de la Tierra ha aumentado, causando temblores más fuertes y destructivos. Esto no es casualidad. La Tierra está experimentando los dolores previos al regreso de Cristo, tal como lo describió Jesús
en Mateo capítulo 24, versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 8. Las pestes también han sido una realidad alarmante en nuestros tiempos. En los últimos años, el mundo ha enfrentado pandemias globales que han cambiado radicalmente la manera en que vivimos. La propagación de enfermedades a gran escala ha causado temor e incertidumbre. Pero para los creyentes, estas son señales que confirman que el tiempo del fin está cerca. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 11, Jesús enfatizó aún más este punto. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21, 11. El hambre es otra crisis que sigue aumentando en todo el mundo. A pesar de los avances tecnológicos y la globalización, millones de personas mueren de hambre cada año. Los recursos se están agotando, las economías están en crisis, y muchos países enfrentan escasez de alimentos debido a conflictos, desastres naturales y problemas de producción. El libro de Apocalipsis también habla de una hambruna global en los últimos tiempos. En el capítulo 6, versículo 6, se menciona el tercer sello, representado por un jinete negro que simboliza la escasez de alimentos y la crisis económica. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6, 6. Esta profecía nos muestra que llegará un tiempo en que la comida será escasa y costosa, afectando a millones de personas. Lo que vemos hoy con la inflación de los alimentos y la crisis en la producción agrícola es un anticipo de lo que vendrá. A pesar de estas señales alarmantes, Jesús nos llama a no temer, sino a estar preparados y confiar en Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, nos da una promesa de esperanza. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Los desastres naturales, pandemias y crisis económicas no son el fin en sí mismos, sino advertencias para que la humanidad vuelva su corazón a Dios. Cada vez que un terremoto sacude la tierra, que una enfermedad amenaza la vida de millones, o que la escasez se intensifica, es un recordatorio de que el mundo no tiene el control, pero Dios sí lo tiene. Jesús nos llamó a estar vigilantes y listos, porque su regreso será repentino. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 44, nos exhorta: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, 44. El aumento de terremotos, pestes y hambres es una señal clara de que el tiempo se está acortando. Para los creyentes, esto no es motivo de desesperación, sino una confirmación de que Dios está cumpliendo su palabra y que el regreso de Jesús está más cerca que nunca. El avance de la tecnología y el control global también es una de las señales más claras de que estamos viviendo en los últimos tiempos. La Biblia profetizó que en los días finales habría un sistema mundial en el cual el comercio, la información y el gobierno estarían centralizados, preparando el escenario para la llegada del anticristo y su dominio. Uno de los pasajes más impactantes sobre este tema se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 y 17. Este pasaje describe un sistema global de control económico donde nadie podrá realizar transacciones sin una identificación específica vinculada a un gobierno central. Durante siglos, este concepto parecía imposible de implementar, pero en la actualidad la tecnología ha avanzado hasta el punto de hacerlo una realidad. La digitalización del dinero es uno de los cambios más evidentes. En muchos países, el uso de dinero en efectivo está disminuyendo, siendo reemplazado por pagos electrónicos, criptomonedas y billeteras digitales.
A esto se suma la creciente implementación de la inteligencia artificial y la biometría para la identificación personal. En algunos lugares ya existen microchips implantados en la piel, que permiten realizar pagos y almacenar información personal. Además, el aumento de la vigilancia global ha alcanzado niveles sin precedentes. Las cámaras de reconocimiento facial, los sistemas de rastreo en teléfonos móviles y el uso de inteligencia artificial para monitorear el comportamiento de las personas han creado un ambiente en el que la privacidad está desapareciendo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 2, Jesús advirtió que llegaría un tiempo en que todo lo oculto sería revelado, porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12, 2. Lo que hace algunas décadas parecía parte de la ciencia ficción, hoy es una realidad. Gobiernos y corporaciones están desarrollando sistemas que pueden rastrear cada movimiento, cada compra y cada interacción en línea. Esto nos acerca cada vez más a un escenario en el que el control absoluto de la economía y la información será posible. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, se nos da otra clave profética sobre este tiempo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel 12, 4. La explosión del conocimiento y la tecnología en los últimos años ha sido impresionante. Lo que antes tomaba siglos para descubrir, hoy ocurre en cuestión de meses o incluso días. La inteligencia artificial, el desarrollo de chips implantables y los sistemas de identificación digital están cumpliendo esta profecía con exactitud. Otro aspecto importante es el movimiento hacia un gobierno global. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos habrá un líder mundial con poder absoluto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7, se nos dice: «Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación». Apocalipsis 13, 7. El auge de organizaciones internacionales que buscan unificar las economías, las políticas y la legislación mundial es un claro indicio de que estamos avanzando hacia ese gobierno global profetizado. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios nos llama a confiar en su protección y provisión. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, Jesús nos dejó una promesa: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». Juan 14, 1. A medida que la tecnología avanza y el mundo se encamina hacia un sistema de control global, los creyentes debemos recordar que nuestra confianza no está en los sistemas de este mundo, sino en Dios. Estas señales nos muestran que el tiempo del regreso de Cristo está cerca. No debemos temer, sino mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios tiene el control y que su palabra se está cumpliendo ante nuestros ojos. El crecimiento del ecumenismo y la unificación de las religiones del mundo es otra señal profética que indica que el regreso de Jesús está cerca. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos habría un esfuerzo por crear una religión universal que agruparía a todas las creencias bajo un mismo sistema, alejándose de la verdadera fe en Cristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1, se nos presenta la imagen de una gran ramera que representa un sistema religioso mundial que se aliará con los poderes políticos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: «Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas». Apocalipsis 17, 1. Este pasaje describe un sistema religioso que ejercerá una gran influencia sobre las naciones en los últimos tiempos. La expresión «sentada sobre muchas aguas» indica que esta estructura tendrá alcance global, afectando a muchos pueblos y culturas. En la actualidad, vemos un fuerte movimiento para unir las diferentes religiones del mundo bajo una misma ideología. Se promueve la idea de que todas las creencias llevan al mismo Dios, y se intenta eliminar las diferencias doctrinales en favor de la unidad y la paz mundial. Aunque la unidad puede parecer algo positivo, la Biblia nos advierte que esta falsa unificación
será parte del engaño del fin de los tiempos. El apóstol Pablo advirtió sobre la aparición de una gran apostasía en los últimos días. En su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nos dice: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Segunda de Tesalonicenses 2, 3. La apostasía es el abandono de la verdad de Dios. Hoy en día, muchas iglesias han comenzado a comprometer sus enseñanzas para adaptarse a la mentalidad del mundo. Se han suavizado los mensajes sobre el pecado, la santidad y el arrepentimiento, con el fin de hacer que la fe sea más aceptable para todos. Sin embargo, la Biblia nos llama a mantenernos firmes en la verdad. Jesús nos advirtió que en los últimos tiempos aparecerían falsos profetas que engañarían a muchos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 11, dijo: «Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». Mateo 24, 11. El engaño no vendrá solo de fuera del cristianismo, sino también desde dentro, a través de líderes que desviarán la verdad. Esto lo confirma el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas». Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Muchas personas hoy prefieren escuchar mensajes motivacionales en lugar de la verdad de la palabra de Dios. Se habla de prosperidad, éxito y bienestar, pero se omite el llamado al arrepentimiento y a la obediencia a Cristo. La Biblia también nos advierte sobre la venida de un líder religioso que respaldará al anticristo y promoverá un culto mundial. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, se habla de una segunda bestia que ejercerá autoridad sobre la tierra y engañará a muchos, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13, 12. Este líder será el falso profeta, quien preparará el camino para el anticristo y su gobierno mundial. Su misión será convencer a la humanidad de someterse a un sistema de adoración único, alejando a las personas de la verdadera fe en Cristo. Ante este panorama, la advertencia de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, se vuelve aún más importante. Jesús le dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Juan 14, 6. No hay muchos caminos hacia Dios, solo hay uno, Jesús. No todas las religiones llevan a la salvación, solo la fe en Cristo y su sacrificio en la cruz. El crecimiento del ecumenismo y la religión mundial es una señal clara de que las profecías bíblicas se están cumpliendo. Como creyentes, debemos estar firmes en la verdad y no dejarnos arrastrar por los movimientos que comprometen la fe en nombre de la unidad. Jesús nos advirtió que estas cosas sucederían antes de su regreso. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 13, nos dejó una exhortación clave: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Mateo 24, 13. En estos tiempos, más que nunca, es necesario aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios, discernir los engaños y mantenernos fieles a Cristo, porque su regreso está cada vez más cerca. Uno de los acontecimientos más sorprendentes que indican que nos acercamos al regreso de Jesús es la intensificación de la persecución contra los cristianos en todo el mundo. Jesús advirtió que en los últimos tiempos, aquellos que le siguen serían odiados, perseguidos y hasta asesinados por causa de su nombre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 9, Jesús declaró: «Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Mateo 24, 9. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado persecución en diferentes niveles, pero en nuestros días, la hostilidad hacia los cristianos ha alcanzado niveles sin precedentes. En muchos países,
Los creyentes son encarcelados, torturados y asesinados simplemente por su fe en Cristo. El libro de Apocalipsis también nos habla de esta persecución en los últimos tiempos. En el capítulo 6, versículos 9 y 10, se describe la visión de los mártires clamando a Dios por justicia. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6, 9 y 10. Esto nos indica que en el tiempo del fin, el odio hacia los seguidores de Cristo será aún mayor. Actualmente, en países de Asia, África y Medio Oriente, miles de cristianos son perseguidos y asesinados por su fe. En otras partes del mundo, la persecución se ha vuelto más sutil pero igual de peligrosa. Se ridiculiza la fe cristiana, se prohíben enseñanzas bíblicas en espacios públicos y se promueve una cultura que rechaza los valores cristianos. El apóstol Pablo también advirtió que todos los que deseen vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dijo: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Segunda de Timoteo 3, 12. Esto significa que la persecución no es una posibilidad, sino una certeza para aquellos que eligen seguir a Cristo. Pero la Biblia también nos da ánimo y fortaleza en medio de esta realidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19, Jesús nos dejó una advertencia y una promesa. «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Juan 15, 18 y 19. El odio hacia los cristianos es una prueba de que la Iglesia sigue siendo la luz en un mundo en tinieblas. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, Jesús dio una palabra de aliento a la Iglesia perseguida. «No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida». Apocalipsis 2:10. Dios no nos ha prometido que la vida cristiana será fácil, pero sí nos ha asegurado que aquellos que permanezcan fieles hasta el final recibirán la corona de la vida. Otro aspecto de esta persecución es el intento de silenciar la verdad del Evangelio. La Biblia nos dice en Amós capítulo 8, versículo 11: «He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová». Amós 8, 11. Este pasaje nos indica que en los últimos tiempos habrá una creciente oposición a la predicación del Evangelio. En muchos países se ha prohibido compartir la Biblia en espacios públicos, se ha censurado la enseñanza cristiana y se han impuesto leyes que limitan la libertad de culto. Sin embargo, Jesús también nos aseguró que a pesar de la persecución, su iglesia nunca será destruida. En Mateo capítulo 16, versículo 18, declaró: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Mateo 16, 18. Esto significa que, aunque la persecución se intensifique, la iglesia seguirá avanzando. De hecho, la historia ha demostrado que en tiempos de mayor persecución, el Evangelio se ha expandido con más poder. Jesús nos dejó una promesa poderosa en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Mateo 5, 10 al 12. A medida que el mundo se aleja cada vez más de Dios, la persecución contra los cristianos seguirá aumentando. Pero esto no debe desanimarnos, sino motivarnos a permanecer firmes en la fe,
sabiendo que cada sufrimiento por causa de Cristo será recompensado en la eternidad. El aumento de la persecución es una de las señales más evidentes de que el regreso de Jesús está cerca. Como creyentes, debemos estar preparados para enfrentar tiempos difíciles, pero con la seguridad de que Dios está con nosotros y que su promesa de vida eterna es inquebrantable. El avance de la predicación del Evangelio en todo el mundo es una de las señales más importantes que indican que el regreso de Jesús está cerca. A pesar del aumento de la maldad, la persecución y los conflictos globales, la palabra de Dios sigue extendiéndose con poder a todas las naciones, cumpliendo la profecía que Jesús dio a sus discípulos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14, Jesús declaró: «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Mateo 24, 14. Jesús dejó claro que su regreso ocurriría después de que el Evangelio hubiera sido predicado en todo el mundo. Esta profecía nos muestra que Dios ha dado a la humanidad una oportunidad de conocer su mensaje antes de que llegue el juicio final. A lo largo de la historia, el Evangelio ha sido predicado en muchas partes del mundo, pero nunca antes había habido tantos medios para difundir la palabra de Dios como hoy. Con la llegada de la radio, la televisión, el Internet y las redes sociales, el mensaje de salvación está alcanzando rincones del mundo donde antes era imposible llegar. En la actualidad, existen organizaciones misioneras dedicadas a traducir la Biblia a idiomas que nunca habían tenido acceso a las Escrituras. Gracias a estos esfuerzos, millones de personas han podido conocer la verdad del Evangelio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, se describe la proclamación del Evangelio en los últimos tiempos. «Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo». Apocalipsis 14, 6. Esto nos muestra que Dios tiene un plan para que su mensaje llegue a cada ser humano antes de la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo también habló sobre la importancia de predicar el Evangelio a todas las naciones. En su carta a los Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, escribió: «¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas». Romanos 10, 14 y 15. Este pasaje nos recuerda la responsabilidad que tenemos como creyentes de compartir el mensaje de salvación con aquellos que aún no lo han escuchado. Dios nos ha llamado a ser parte de su plan, llevando la luz de Cristo a los perdidos. Hoy en día, vemos un cumplimiento impresionante de esta profecía. Aunque todavía hay regiones donde el Evangelio no ha sido plenamente proclamado, el avance es más rápido que nunca. Misioneros están arriesgando sus vidas para llevar la palabra de Dios a lugares donde la fe cristiana es perseguida, y miles de personas están aceptando a Cristo a diario. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 9, se nos da una imagen profética del impacto que tendrá la expansión del Evangelio en los últimos tiempos. «No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar». Isaías 11, 9. Esto nos muestra que Dios tiene un propósito redentor para toda la humanidad y que su deseo es que el Evangelio alcance a cada persona en el mundo. Jesús nos dio la gran comisión en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Marcos 16, 15. Esta no es solo una tarea para los pastores y misioneros, sino para todos los creyentes. Dios nos ha llamado a compartir su amor y su verdad con cada persona que nos rodea. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4, Jesús también nos recordó la urgencia de esta tarea. «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar». Juan 9, 4.
El tiempo para predicar el Evangelio es ahora. No sabemos cuánto tiempo más tendremos antes de que Jesús regrese, por lo que debemos aprovechar cada oportunidad para hablar de su amor y su salvación. La predicación del Evangelio en todo el mundo es una señal clara de que el fin está cerca. Dios está dando a la humanidad la última oportunidad para arrepentirse y aceptar su gracia antes del juicio final. Como creyentes, debemos estar atentos a esta profecía y comprometernos a ser parte del plan de Dios, proclamando su verdad hasta los confines de la tierra. Cada persona que escucha el Evangelio es una vida que puede ser transformada por el poder de Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser instrumentos en sus manos y a cumplir la misión que nos ha sido encomendada? A medida que las señales del regreso de Jesús se cumplen con mayor rapidez, hay un llamado urgente a estar preparados. Jesús advirtió que su venida sería repentina e inesperada, como un ladrón en la noche. Esto significa que muchas personas no estarán listas cuando ocurra, pero aquellos que viven en vigilancia y fidelidad a Dios no serán sorprendidos. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo escribió: «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán». Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Esta advertencia nos muestra que el mundo no estará esperando el regreso de Cristo. Muchos estarán ocupados en sus vidas diarias, creyendo que todo sigue igual, sin darse cuenta de que las profecías se están cumpliendo. Jesús comparó su regreso con los días de Noé. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39, dijo: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». Mateo 24, 37 al 39. En los días de Noé, la gente vivía sin preocuparse por lo que estaba por venir. No creyeron en la advertencia de Noé y fueron sorprendidos por el juicio de Dios. De la misma manera, en nuestros tiempos, muchos ignoran las señales y viven sin pensar en la eternidad. Pero Jesús nos llama a estar alertas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36, nos exhorta: «Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Lucas 21, 36. La vigilancia no significa vivir con miedo, sino con expectativa y preparación. No se trata solo de saber que Jesús va a regresar, sino de vivir cada día listos para encontrarnos con Él. El apóstol Pedro nos recuerda que el tiempo del fin no solo es un llamado a la expectativa, sino a la santidad. En su segunda carta, capítulo 3, versículo 11, escribió: «Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?». Segunda de Pedro 3, 11. Dios nos llama a vivir de una manera que refleje nuestra fe en Él. No podemos ser como aquellos que ignoran las señales y siguen viviendo sin compromiso con Dios. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús ilustró la diferencia entre quienes están preparados y quienes no lo están. En Mateo capítulo 25, versículos 10 al 12 dijo: «En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús ilustró la diferencia entre quienes están preparados y quienes no lo están». En Mateo capítulo 25, versículos 10 al 12 dijo: «Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo que no os conozco. Mateo 25, 10 al 12. Esta parábola nos muestra que habrá personas que conocerán acerca de Dios, pero no habrán estado listas cuando Él venga. Solo aquellos que tienen una relación genuina con Cristo y viven en obediencia, entrarán en su reino.
Jesús también nos dejó una advertencia en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13, 33. No sabemos el día ni la hora en que Jesús regresará, pero sí sabemos que todas las señales indican que su venida está cerca. Por eso debemos vivir cada día como si fuera el último, asegurándonos de estar en comunión con Dios. El apóstol Pablo nos dejó un mensaje de esperanza en su carta a Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 12 y 13. Esperar el regreso de Jesús no es motivo de temor, sino de alegría. Su venida es la esperanza bienaventurada para los creyentes. Es la promesa de que nuestro sufrimiento tendrá fin, de que seremos transformados y de que reinaremos con Él por la eternidad. La gran pregunta es, ¿estamos preparados para su regreso? La Biblia nos dice que el tiempo es corto y que debemos aprovechar cada oportunidad para acercarnos a Dios y proclamar su mensaje. En el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, Jesús dejó su última advertencia. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 12. El regreso de Jesús es una realidad inminente. Cada profecía que se ha cumplido nos confirma que estamos más cerca que nunca de ese día glorioso. Como creyentes, nuestro deber es vivir en santidad, permanecer firmes en la fe y proclamar el Evangelio con urgencia. El tiempo de gracia no será eterno. Dios nos está llamando a despertar, a estar atentos y a vivir con la certeza de que Cristo viene pronto. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.